Señoras y señores, nosotros saludamos al director del diario El Hermanón, don César Augusto Dávila, presente aquí con nosotros, y al ingeniero César Santisteban Pérez, uno de los profesionales más destacados que tiene el país en este momento en materia satelital. Buenas noches a ambos, un placer atenderlos. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches también a nuestros gentiles televidentes que tienen la amabilidad de recibirnos en sus hogares. Bien, tenemos entonces a nuestro invitado, es un placer contar con su presencia. Ante todo, muchas gracias, Rafael, por la invitación, muy contentos de hablar de este tema que es tan importante, ¿no? Y que hay actualmente una coyuntura muy importante. Justamente sabemos que el día de ayer el ministro de Defensa ha anunciado, bueno, ha corroborado en realidad la compra del sistema satelital. Estamos, me imagino, de acuerdo al procedimiento del SNIP, a pocos meses de la adquisición, de un anhelo de todos aquellos que trabajamos. Yo soy ingeniero geógrafo de profesión, todos aquellos que trabajamos con este tipo de información que es tan importante para el desarrollo del país, ¿no? 21 años o algo más de experiencia en este terreno, en perspectiva o retrospectiva, digamos, ¿qué podrías resumir de esos 21 años trabajando con las imágenes satélites? Bien, básicamente yo casi desde estudiante tuve el contacto con las imágenes satélite y es un tema que me fascinó, porque además me gusta la tecnología. Es ver cómo esta información, que es una cámara que está en el espacio, permite tomar imágenes de tu país y puede permitir revelarte infinidad de cosas. Desde, por ejemplo, manejar temas como lo mencioné, tal ilegal, controlar tal ilegal, ver el tema de deforestación, planificación de desarrollo, apoyar por ejemplo, a los municipios en la elaboración de sus expedientes técnicos para proyectos de inversión pública. Es decir, la gama de aplicaciones que tiene un satélite es inimaginable. Una sola imagen la pueden interpretar geógrafos, planificadores, urbanistas, geólogos, forestales, arquitectos. O sea, hay una gama de disciplinas que van a extraer información y esa información se va a traducir en desarrollo. Urbanistas también acaba de mencionar. Hoy a lo largo del programa, señoras y señores, viene Felipe Castillo Oliva, regidor metropolitano de Lima, para hablar también del tema de transporte. Hay muchísimo en el programa. Ahora cedo la palabra a nuestro director del Hermanón con la pregunta de rigor. Hace unos minutos, conversando con el ingeniero, yo le recordaba etapas de la infancia, cuando a través de estos chistes que llamábamos, veíamos al superdetective Dick Tracy, que por intermedio de su reloj pulsera se comunicaba con sus aliados, perseguía a los malvados, incluso transmitía imágenes, y pensábamos que esto era una fantasía de niños. Hoy día eso es una realidad y hay artefactos que logran esta situación de transmitir voces e imágenes. Yo quisiera que amablemente el ingeniero, en palabras muy sencillas, Coquito, nos explique cómo funciona mecánicamente esta tecnología. Correcto. Los satélites básicamente son instrumentos de alta tecnología que tienen una serie de componentes que permiten, como un avión, su desplazamiento. Ellos, en el caso del satélite que tiene planificado comprar el Perú, es un satélite que se llama de órbita polar. ¿Por qué polar? Porque pasan por los polos y giran permanentemente. Dan 14 vueltas al día y solamente tenemos 4 minutos para aprovechar cuando pasa sobre Perú. A diferencia de, por ejemplo, los satélites de comunicaciones que están fijos, entre comillas. Y no es, exactamente, o sea, no es que estén fijos, sino en realidad giran a la misma velocidad de rotación de la Tierra. Entonces siempre están enfocando y lo que hacen es irradiar las señales que se transmiten desde la antena al satélite y bajan. El satélite de observación de la Tierra es diferente. El satélite está girando permanentemente y tenemos que aprovechar cuando pasa. Estos satélites orbitan aproximadamente a 700 kilómetros de altura, lo cual le permite ver imágenes o tener imágenes que están conformadas por píxeles, como las cámaras digitales igual, y ese píxel tiene un nivel de detalle determinado. En el caso para Perú, el nivel de detalle aproximado debe ser me imagino, entre 1 metro y 2 metros más o menos el tamaño de píxel. El satélite que tiene, por ejemplo, nuestro vecino del sur tiene 1,45 m de nivel de detalle máximo. El nuestro, de hecho, que va a ser un poco mejor porque han pasado casi 2 años y medio, y lo que nos va a permitir este sistema es tener lo que se llama un sistema operacional. ¿Qué es operacional? Que yo puedo contar con él cuando lo necesito, ahora, mañana, pasado, y no tener que recurrir, por ejemplo, a proveedores de imágenes que cuando uno pide una imagen, la tienes de vuelta dentro de 2 semanas, por ejemplo. Es una programación. Entonces, acá no, tú tienes un sistema que va a permitir que el país tenga información oportuna cuando se requiera, en caso de desastres, en caso de planificación, si hay un derrame de petróleo en la selva, para que la OEFA, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente pueda fiscalizar y pueda multar cuando hay determinadas acciones o hay un tema subversivo o hay un problema en la frontera, poder contar con esta información en el momento. Yo quisiera que, en aras de la difusión necesaria en nuestros televidentes,
usted nos explicara cuál es el procedimiento que se utiliza para el lanzamiento de este satélite y su correspondiente puesta en órbita. Correcto. En este caso lo que se utilizan son cohetes, que son muy conocidos, que lo que hacen es un servicio de transporte básicamente. Yo tengo un satélite que ahora la tecnología que es la que vamos a comprar nosotros seguramente va a ser los mini satélites, que son satélites muy pequeños en comparación a los antiguos satélites que eran el tamaño de una Custer, por ejemplo. En este caso son el tamaño de una lavadora. Pesan mucho menos y son de muy alta tecnología. La ventaja de eso es que trasladar al espacio 1 kilo nos cuesta más o menos $200.000. Entonces, en la medida que el satélite es más pequeño, ahorramos dinero en el lanzamiento. Estos satélites lo que hacen es, el cohete despega y una vez que llega a la altitud, se abre una compuerta y comienzan a salir. El satélite, una vez que es colocado en su órbita, gira y simplemente se queda por inercia. Así, él se queda girando a una velocidad determinada, aproximadamente deben ser 28.000 kilómetros por hora que gira, y él se mantiene en su misma órbita y la Tierra es la que está girando. Y de esa manera, porque nosotros cuando vemos los videos vemos la Tierra y vemos que el satélite se va moviendo, es al revés. La Tierra es la que gira y él se queda en la misma posición que fue lanzado. Y tenemos que aprovechar porque tiene una vida útil un satélite entre 7 a 10 años, porque obviamente tiene componentes electrónicos, tiene paneles solares que se van desgastando y tenemos que sacarle el máximo provecho posible. Veía cifras y son tan dispares las cifras en millones de dólares de un país a otro. ¿Cuál es el que convendría al Perú? Podemos hablar un rango que puede ir de satélites desde 50 a 200 o más millones de dólares, pero para nuestro país, la información que dispone usted como especialista, ¿en qué presupuesto estaríamos manejando? Había cuenta que en Chile se ha manejado casi 70 millones de dólares. Bueno, para un país como Perú y lo que podemos nosotros, digamos, aspirar, estamos hablando de un satélite de 200 millones para abajo, entre 100 y 200 millones más o menos. Ese número nos va a fijar determinadas características del satélite. Y ahí quisiera hablar un poquito de los componentes, a ver qué cosa es un sistema satelital. El sistema satelital está compuesto por una estación terrena de control de emisión. Control, es decir, que yo voy a controlar y voy a programar las imágenes que necesite, porque yo puedo tener una estación de recepción, que solamente recibo y otro controla, no, en este caso es una estación terrena de control de emisión. Tenemos el cohete que hace el lanzamiento, hay seguros asociados a esto, tenemos el satélite, y esto va acompañado de un proceso de capacitación para aprender a manejar el sistema, pero una cosa que es la que consideramos sumamente importante, y ahí quiero puntualizar que es muy importante, la transferencia tecnológica. En la actualidad hay empresas proveedoras y algunas de ellas han presentado propuestas al Ministerio de Defensa hace muy poco tiempo, estamos hablando de febrero último, que nos ofrece un completo programa de transferencia tecnológica. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente vamos a ser usuarios de una caja negra, sino, por ejemplo, hay programas de transferencia tecnológica que permiten de que peruanos que van a capacitarse a manejar el sistema, además puedan construir en paralelo un segundo satélite y que lo lancen 2 satélites y que además tengamos licenciamiento para poder reproducirlos y generar una industria espacial. Eso sí es una innovación muy importante en cuanto a política de transferencia, porque hasta hace poco potencias como Estados Unidos se negaban rotundamente a transferir la tecnología. Totalmente. Es casi una norma que en la industria espacial todo sea una caja negra, una caja cerrada. Ahora, seguramente hay muchas personas, incluso en el sector defensa de nuestro país, que pueden decir: ¿por qué vamos a gastar entre 100 y 200 millones de dólares si ahora las imágenes satelitales se alquilan? Podemos alquilar a Israel, podemos alquilar a Francia, podemos alquilar a Brasil, que está cerca, y nos venden las fotografías. ¿Qué le dice usted a ese argumento? Lo que sucede es que, como decía, eso no es un sistema operacional, o sea, no tenemos la información en el momento requerido. Yo, por ejemplo, en mi compañía, yo vendo imágenes, me compran mineras, compañías ambientales, y el tiempo de respuesta entre que me piden ellos y yo les doy una imagen, normalmente suele ser de 1 a 2 semanas, de imágenes de archivo, que están guardadas en un disco duro. Si yo pido una programación de escena por el encargo de un cliente, esa programación va a depender y puede variar normalmente entre 4, 8 o 10 semanas, si es que se logra tomar. Entonces no tenemos un sistema que me permita actuar cuando se necesita. Y respecto al tema económico hay un tema muy importante. El éxito del proyecto, el sistema satelital peruano, no radica en tener un satélite en el espacio. Concretamente, el éxito de este sistema va a ser que esa información se inserte en todo el aparato del Estado. Estamos hablando de ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, que todos sean capacitados para poder explotar esa información y promover el desarrollo. ¿Qué significa promover el desarrollo? Significa potenciar los proyectos, agilizar los proyectos de inversión pública del SNIP que rebotan por mala información o por información insuficiente. Esos expedientes van a poder ir más rápido porque van a contar con información confiable. ¿Y qué representa el insertar
el sistema satelital al aparato del Estado peruano, un incremento, y estoy diciendo de acuerdo a los estudios internacionales, un incremento de 0.3% del PBI anual. Más o menos 500 millones de dólares anuales en un horizonte de 10 años. 5.000 millones de dólares con una inversión entre 100 y 200 millones de dólares. Fíjense la enorme tasa de retorno que va a tener el país. Eso es netamente positivo para una economía como la peruana, que habla de crecimiento, pero que este satélite también no nos dejaría la saga frente a los vecinos. Tendríamos, yo creo que lo que se va a comprar en Perú, y tengo la confianza de eso porque yo estuve recientemente ahora en mayo en el CITDEF y tuve la oportunidad de escuchar las propuestas que se presentaron, que eran del Reino Unido, de Francia y de España. Definitivamente los 3 satélites presentados son muy superiores al que tiene Chile, que es el más moderno actualmente en la región. Entonces definitivamente vamos a tener el sistema más completo, y si tenemos la inteligencia de optar pues por obviamente una propuesta que nos ofrezca transferencia tecnológica, vamos a poder desarrollar algo increíble. En 3 años vamos a desarrollar una industria aeroespacial local. Nosotros daríamos un salto de garrocha por encima de Brasil, por encima de Argentina, que tiene una larga tradición espacial, y pasaríamos adelante. ¿Por qué? Porque estaríamos manejando la tecnología de mini satélites, que es la más avanzada. Y por ahí me acuerdo que me comentaban, pero ¿con qué recurso humano? ¿Quiénes van a ser los que van a poder hacer eso? Porque nadie va a aprender a manejar un satélite de un día a otro. Nosotros tenemos a un grupo de amigos que le llamamos la Legión Extranjera, que son, por ahí algunos de repente han escuchado algunas noticias, son un grupo de peruanos que trabajan en Europa, en la industria aeroespacial europea. Tenemos 3 amigos que están trabajando actualmente. Uno es Martín Canales. Martín Canales es un ingeniero aeroespacial que estudió en Alemania. Actualmente el trabajo de Martín Canales es establecer comunicación con la Estación Espacial Internacional, con el módulo Columbus. Ese es su trabajo. Tenemos recurso humano entonces. Tenemos a Jaime Estela, a Michael Schulte, tenemos a Víctor Román, peruanos que están ávidos esperando que este proyecto se concrete para regresar al país, y es una promesa del presidente. El presidente quiere repatriar a ingenieros. Esta es la oportunidad, pero solamente van a venir, obviamente, si hay un programa de transferencia tecnológica. Y el director del Hermanón ha convocado a los talentos en el Hermanón, precisamente. Yo quería hacer una pregunta muy puntual. Así como diversos artefactos electrónicos y tecnológicos de última generación parecen haber destruido nuestra privacidad, hasta en las comunicaciones interpersonales o entre las 4 paredes, yo diría, ¿qué sucederá con estos satélites que son capaces de irrumpir en la privacidad de los países, en las bases supuestamente secretas, en los lugares donde se tiene cifrada la seguridad nacional? ¿Qué va a suceder? Bueno, en realidad el satélite con el que vamos a comprar nosotros no llega a ser un satélite, digamos, de capacidades espías, ¿no? Esos satélites vuelan mucho más bajo, tienen inclusive video, escuchan, pero tienen un periodo de vida muy corto, duran 3-4 meses. Ese satélite en realidad tiene 10 años de vida útil, no llega al nivel de detalle que digamos para calificarlo para espionaje. Dígame una cosa, esta orbitación del satélite no se va acortando necesariamente con el tiempo por la atracción de la Tierra. Correcto, exactamente. Obviamente la fuerza gravitacional tiende a jalarlo en el tiempo y sería una espiral la que tendría que hacer. Entonces el satélite lleva combustible a bordo, que no es para que se desplace, porque como decíamos el desplazamiento es por inercia, con la velocidad de lanzamiento inicial. Ese combustible sirve, que es muy valioso, porque es muy poco por el tamaño, es para mantenerlo en órbita a su misma altitud. ¿Para qué? Para que las imágenes que tome siempre estén a la misma escala. Entonces hay ciertos componentes. Exactamente, para que el píxel sea el mismo. Entonces hay ciertos componentes básicos como los paneles solares, como las piezas mecánicas y como el combustible, que son los que condicionan el tiempo de vida útil del satélite. Aquí hay una pregunta muy importante que quisiera hacer. Particularmente seguí muy de cerca el caso chileno para saber, por ejemplo, la utilidad que le iban a dar. Y sería un momento de tensión también, y los chilenos avanzaban con sus satélites desde el gobierno de Toledo, y entonces había incluso, los halcones de Chile estaban muy preocupados en esta situación, pero tuvieron ellos una mala experiencia. ¿Por qué demoraron tanto en lanzar? Para nosotros no repetir eso, se demoraron más de los plazos que ellos habían previsto. Sí, bueno, el error que cometió desde mi punto de vista técnico Chile fue contratar una propuesta que no tuvo en cuenta un lanzamiento como principal contratista del satélite, o sea, del cohete. Es decir, ¿no? Es como que tú vas a trasladarte a un sitio y contratas un charter. Tú contratas el charter y me quiero ir a Galápagos, no quiero pasar, me quiero ir de frente, yo contrato el charter y yo digo cuándo salgo.
Y bueno, habrán pasajeros que se quieren ir, como tengo medio avión vacío, digo, bueno, que se suban los que quieran, pero están condicionados a mi fecha de lanzamiento, a mi fecha de despegue. Entonces, ese fue el error de Chile. Chile no fue el contacto que tuvo, no tuvieron la precaución, ¿no?, de ver cómo era el lanzamiento, o de repente no les interesó, pero tomaron un vuelo que se llama compartido, shared, ¿no?, compartido, en el cual se vieron condicionados a una fecha X de lanzamiento de un cohete, de un satélite principal. Entonces, la recomendación que yo haría como técnico en el tema es de que nosotros tendríamos que necesariamente contratar una propuesta que nos garantice un lanzamiento como prime contractor, como contratista principal, que nos garantice que se lance cuando esté terminado, porque si no va a estar en una caja. Y imagínate lo que significa que tú tengas finalmente, tú compras una computadora y te la entreguen después de 2 años. Entonces, la obsolescencia tecnológica te pasa factura, ¿no? Obsoleto, además. Así es. Esto lo hace recordar los primeros tiempos de las clases de geografía, que nos enseñaban algo que ahora parece estar condicionado a la tecnología, ¿no? Sir Isaac Newton postuló que los cuerpos en el espacio se atraen en razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de su distancia. Quiere decir que el más grande atrae al más chico según la distancia en que se encuentra. ¿Es así? Exactamente. Es la física. Hemos recordado la secundaria. Es la física, porque justamente el satélite está todo calculado para que gire a una velocidad tal que no caiga, pero tampoco que vaya tan rápido para que se salga y se vaya como una nave sonda. Entonces está todo calculado, velocidad, peso, masa, para que se mantenga ahí, ¿no? También hay una cosa que quisiera observar. Existe lo que se llama la basura espacial, satélites que están fuera de uso, trozos de meteoritos. ¿Cómo se hace para esquivar eso, estos satélites? Es por eso que cuando nosotros vemos, por ejemplo, si alguna vez vemos en la noticia y sale, va a lanzar un cohete y no se pudo lanzar, o el transbordador en aquellas épocas, dicen, no se lanza al día siguiente, dicen, vamos a esperar a tal día, porque están buscando una ventana de salida, porque hay 45.000 objetos dando vueltas. Eso decía yo. Entonces hay que buscar un momento preciso para que haya la seguridad necesaria para que cuando salga no se choque con nada. Y además, cuando vamos, y hay un tema interesante, un tema también importante para Perú, el diseño de la órbita. Nosotros no nos conviene irnos en un lanzamiento, por ejemplo, que sea un satélite que tenga otras necesidades, porque ahora lo que nos conviene es una órbita ascendente que vaya paralelo a la costa peruana, para que aprovechemos, porque una órbita descendente es transversal, entonces perdemos la capacidad. Entonces es importante el tema del diseño de la órbita. Bien, nos ha ganado el tiempo, César Augusto Dávila, agradecemos realmente al ingeniero, será también otro momento la ocasión de tener el ingeniero César Santisteban, muy agradecido porque nos ha ilustrado. De repente en el discurso presidencial el presidente de la República anuncia fechas precisas, porque si es que se hace una mala contratación habría satélite el 2017. Seguramente el Perú necesita un satélite antes del 2016. Ya eso dependerá también con qué velocidad se avanzan las negociaciones, tan importante para el desarrollo de nuestro país. Vamos a una pausa, retornamos con el regidor metropolitano Felipe Castillo Oliva.